sanear la imagen de la Mexicali, porque pues ven danzantes y dicen borrachos, drogadictos, ¿no? Y tratamos de que eso ya no sea, o sea, que no sea, que lo entiendan desde las tradiciones, desde las raíces. Sí. Pero, por ejemplo, aquí todo el mundo sabemos que Mexicali no te platicó lo que le hizo en su Temazcali. Algo me platicó, pero no recuerdo muy bien. Pues después de Temazcali, ahí saliendo luego frente de los niños se puso a fumar marihuana. Ah, sí, cierto. Y no se le puede decir no, porque se indigna, se enoja y dice, pues, ¿podrían recorrerse una silla? ¿Usted, abuela, también podría pasarse para la siguiente? Sí, uno dice, pues respeta a la verdad. No tanta en ella porque se va a ver todo vacío de este lado. Así va. Sí, sí, podemos dejar ahí una silla entre sí, cada uno. Una silla de por medio, entonces ya está el agua, vamos a esperar un momentito que esté, no vamos a tener mucho tiempo, aparte pues... No, aparte ya estamos platicando ya arrancamos. Me interesa, yo no sabía que existía tan a fondo, que fuera tan profundo esto, por la forma en que vivimos, por todos los temas que se nos abordan tanto en la escuela, que nos desinforman, nos deseduquen. Pues uno no pasa de conocer por algunos libros que se nos acercan. Por ejemplo, uno no sale de Visión de los Vencidos, de Pablo Canán, los clásicos, ¿no? Pero cuando ¿mande? Claro, sí, cuando mi primo me mandó el mensaje referente a lo que se iba a tratar y todo eso, yo sí dije a mi primo, o sea, que a mí eso me interesa, ¿no? Claro. O sea, tal vez, probablemente no tengo mucho que aportar como tal, pero igual y con mis preguntas puedo sacar algo de tema porque me interesa aprender y conocer un poquito más, sobre todo cuando él me comentó que era de gente que éramos todos ahí, puedes checar en el frío mucho tiempo aquí. Sí, eso es importante, ¿no? Ahorita aquí es difícil porque, por ejemplo, la mayoría aquí en Huacalco era un pueblo completamente indígena. A partir de la revolución se crea un conflicto, sí de la revolución porque el general de los avances lo regresa a su amante, todo el pueblo, con toda su gente, y a partir de ahí empiezan a llegar los europeos. Entonces, para desaparecer toda la raíz, es una violación tremenda de todas las mujeres. Casi todos tienen dos apellidos muy conocidos en Huacalco. Aunque no lo reconocen, pues por eso los someten. Y a razón de eso muchos no se reconocen como indígenas, pero se conoce aquí porque, por ejemplo, de la iglesia para allá están los hijos de los europeos que llegaron, y de la iglesia para acá es el pueblo del cual abusaron para someterlo. ¿Y cómo lo sometían? Y sin embargo, esta parte del pueblo que también ya olvidó muchas cosas, es pueblo de herencia indígena. Entonces es algo que dice uno, donde hay cultura, en Huacalco sí la hay, porque nos hemos enterado de muchas cosas, en investigar, en preguntar, en comprobar, en muchas cosas. Pero para nosotros... ¿O tú primo préstame el teléfono? Si traes internet. Para nosotros Huacalco es importante porque... Sí, me escucho. En fin, nada más quiero meterme a checar una publicación. O sea, lo que se refiere que ya con el paso de los años, digamos, mis sobrinos tú eres aquí de Huacalco también, ¿no? Tú ya también eres nacido. No. Tú no eres nacido aquí, pero toda la vida. Pues toda la vida aquí, perdón. Pero ya decía, ya eres de Huacalco.
Pero se imagina, o sea, tan solo yo a mis 43 años, o sea, todo lo que se ha ido perdiendo, ¿verdad? Para generaciones más nuevas, o sea, todavía está peor el asunto. Sí, no, y aquí es una gran lucha. Por ejemplo, en su momento en la Casa de Cultura quisimos hacer cosas y no nos las permitieron, como enseñar mexicano, como enseñar historia, como enseñar danza, simples cosas, ¿no? Tan solo lo vemos con el mural que está ahí en el auditorio. Sí, sí, sí. Este mural lo pintamos, lo cartonizo acá, porque era el primero y único acá. Lo pintó y que han hecho, lo han ido destruyendo porque les da vergüenza. Saben que tenemos un origen indígena, ¿no? Y digo, bueno, les avergüenza a partir del desconocimiento del origen de Coacalco. Porque Coacalco ahora sí que existe desde que existe México. Entonces, para nosotros es importante porque es la cuna de la nación mexica, o de la náhuatl en general, que es desde Alaska hasta Nicaragua. Y lo desconocen. Y muchos, desgraciadamente, en la actualidad, muchos jóvenes se avergüenzan de su origen, no indígena, porque no somos indios. No, ya estamos en un proceso de mestizaje. Pero independientemente del mestizaje, porque yo he visto jóvenes que se avergüenzan de esa parte del mestizaje de ser nativos mexicanos y se honran mucho de ser nativos europeos. Yo digo, necesitan pensar y verlo bien, porque aun cuando se sienten europeos, yo he tenido la oportunidad de viajar a varios países. Por ejemplo, llegar a Europa. El más rico que pueda llegar a Europa. En cuanto dice soy mexicano, inmediatamente le dicen, eres indio. Sí. Y sin embargo aquí se sienten europeos migrantes. Voy a interrumpir para que le demos marcha, Sí. porque ya no tenemos tiempo para empezar pues, un poquito más tarde. Entonces, por lo menos vamos a hacer lo importante del día de hoy, que es arrancar nuestros trabajos del café filosófico, aprovechando el día de hoy, que es febrero 23, que se conmemora a nivel nacional el nacimiento y fallecimiento del último tlatoani de México, Tenochtitlan, Cuauhtémoc, que fue asesinado por Cortés, ya cuando no había necesidad, pero bueno. Entonces queremos aprovechar el día para festejar, para conmemorar. Nos hubiera encantado ir a Ixtaciopan, no sé si ya vieron los videos que les mandé, de los festejos que están habiendo en Ixtaciopan. Ojalá un día esto nos toque la oportunidad de ir para allá. Y seguramente sin pandemia pues va a haber más gente, ¿no, abuela? Siempre hay mucha gente. ¿Usted ha ido para allá? Sí. Sí, bueno, entonces todo una experiencia. Entonces vamos a hacer una breve lectura a la consigna de Cuauhtémoc, nada más para traer a la memoria las últimas palabras que le dedicó la nación y las cuales han servido, incluso hoy en día están sirviendo, para tratar de restaurar a la antigua nación mexica y a la nación anahuaca. Hay movimientos muy fuertes, muy importantes, estamos involucrados la abuela y yo en ese movimiento. Esperemos que las cosas salgan muy bien. Es política, a final de cuentas, no deja de tener sus complicaciones, pero pues es un trabajo que se tiene que hacer para que la nación anahuaca, la nación mexica recupere su esplendor. Pues necesita trabajar también en la política, no basta con la danza, no basta con la medicina, no basta con el arte marcial, con las cosas que los maestros pueden hacer desde sus calculis. Entonces hay un trabajo muy importante y estamos todos invocados por esta consigna de Cuauhtémoc. Entonces le voy a dar lectura en este homenaje que hacemos al abuelo joven Cuauhtémoc, porque murió muy joven, tendría, algunos dicen 25, ¿no? Algunos dicen No, más chico, era más chico, pero ahora tener como unos 19, máximo 20 años. Muy joven, se hizo tlatoani y nos dejó un enorme legado. Entonces, dice la consigna de Anáhuac del señor Cuauhtémoc:
Nuestro sol se ha ocultado, nuestro sol ha escondido su rostro y en completa oscuridad hemos quedado. Pero tenemos la certeza que otra vez vendrá, que volverá a salir y nuevamente habrá de alumbrarnos. En tanto, mientras permanezca allá en el lugar de los muertos, reunámonos pronto y resguardémonos dentro de nuestros corazones todo aquello que amamos y que sabemos que es nuestro tesoro, aquello que para nosotros es como piedras preciosas. Protejamos nuestros recintos dedicados al principio creador, nuestras escuelas de altos estudios, nuestro campo de juego de pelota, nuestras escuelas para jóvenes, nuestras casas de canto. Qué solitarios quedan nuestros caminos y que sean nuestros hogares los que nos cuidan hasta que salga otra vez nuestro nuevo sol. Venerables padres, venerables madres de todos nosotros, nunca nos olviden, hablen con sus jóvenes, enseñen a sus hijos mientras vivan. Qué buena ha sido nuestra amada Anáhuac, donde nuestros Teteo, Chinchín y Han nos protegen por nuestro respeto y humildad. Díganles que lo hemos heredado de nuestros abuelos y que luego nuestros padres nos sembraron con gran entusiasmo en nuestro corazón. Ahora nosotros entregamos la tarea a nuestros hijos. No lo olviden, informen a sus hijos cómo será su elevación, cómo otra vez se levantará nuestro venerable sol, cómo dignamente mostrará su fuerza. Mientras permanezca el mundo, jamás perecerá la gloria y la fama de México Tenochtitlan. Esas son las palabras del abuelo Cuauhtémoc con las que le dejó la última encomienda a todos los padres y los abuelos que generación tras generación han venido pasando de voz en voz, de boca en boca, de boca a oído, a través de la tradición oral, han venido pasando el conocimiento de los antiguos abuelos, porque ya no se podía hacer públicamente, nos estaban aniquilando, nos estaban matando, entonces no había de otra. El abuelo Cuauhtémoc dejó esas indicaciones siendo él tan joven, y sin embargo todos los mexicas hoy en día lo guardan en su corazón, y es el momento en que nos convoca nuevamente a restaurar la nación mexica. Entonces, pues valgan estas palabras para el honorable joven abuelo Cuauhtémoc, Micanca. Y bien, no sé si alguien quiere comentar algo, alguna idea que les venga sobre lo que nos puede inspirar para los nuevos tiempos, este sacrificio que hizo el abuelo Cuauhtémoc. Bueno, pues en definitivo, pues en lo personal, seguir aprendiendo, seguir escuchando para no seguir transmitiendo ideas equívocas y poder heredar con conocimiento a las futuras generaciones, sobre todo a los pequeños que nos rodean a nosotros, con toda la disponibilidad para cada evento que se tenga. Primo, abuela, también toda la disponibilidad que se necesita. Pues pasemos entonces al tema de la reunión. No sé si alguno de ustedes conoce lo que es un café filosófico. ¿Alguna vez haya participado en un café filosófico o haya tenido la oportunidad de estar ahí? ¿Sí? Sí. Perfecto, bueno, entonces no empezamos de cero. Pero de todos modos doy una breve introducción. Un café filosófico que, pese a lo rimbombante del nombre, procura ser una actividad colectiva, una dinámica colectiva en la que todos los que participamos tratemos de aportar a partir de una pregunta o de una inquietud que queremos investigar, empecemos a aportar nuestras ideas, nuestras opiniones en torno a esa pregunta para tratar de responderla entre todos. Lo importante del tema de un café filosófico no es nada más opinar, sino tratar de dar argumentos. Esa es la parte que para la mayoría de las personas es más complicada. Tratar de hilar un argumento, tratar de explicar nuestras ideas a través de un razonamiento en donde se pueda ver causa-consecuencia. Pero esto se pretende sin tampoco llegar a los extremos del academicismo.
porque una tertulia filosófica puede ser muy rigurosa si nos ceñimos a las fuentes, si tratamos de seguir una metodología como se hace en la filosofía profesional, pero no se trata de eso. Los cafés filosóficos son abiertos para todo el mundo, para que todo el mundo tenga la oportunidad de involucrarse en la investigación y llevarse, cuando se retire de aquí, por lo menos algunas ideas para masticar, algunas ideas para profundizar en su propia opinión, en su propia concepción que tiene de las cosas, y poco a poco ir hilando explicaciones más complejas, ¿verdad? Entonces el café filosófico busca profundizar filosóficamente los temas desde el lugar en el que estemos, desde el nivel que tengamos, desde la preparación que tengamos, porque al final de cuentas todos podemos filosofar. No todos podemos hacerlo con el rigor profesional, pero todos podemos hacerlo. Y a veces las mejores ideas vienen de quien menos uno se lo espera. A veces los niños chiquitos nos dan profundas lecciones de filosofía, ¿no? Porque ocurre que casi siempre ya llegan traemos muchos prejuicios, venimos muy viciados. Entonces, ese es en general un café filosófico. Voy a darle una breve lectura al tema que nos concierne para que entremos en materia. La pregunta es, lo voy a decir de entrada para que lo vayamos focalizando, es ¿cómo es tener conciencia anahuaca? ¿Es posible en un México occidentalizado? Como antecedente, Anáhuac, como decía ya la abuela, es antiguamente todas las tierras bueno, parte de la idea del concepto, parte de México Tenochtitlan, lo que es el Valle de Anáhuac, pero en realidad abarca culturalmente hasta Alaska y hasta Nicaragua, porque todo ese territorio tan grande tiene similitudes culturales, tiene una misma raíz civilizatoria. Entonces, por eso nos preferimos llamarle Anáhuac en vez de México, porque México ya es un país, es un nombre impuesto desde las élites criollas que trataron de hacer una homologación cultural que no resultó muy buena. Entonces, ¿cómo es tener conciencia anahuaca? ¿Es posible en un México occidentalizado? ¿Ya revisaron el texto? ¿El último que mandaste? El que venía junto con la convocatoria, para ubicarlo. O si no, lo leo. ¿Tú lo pudiste leer? ¿Lo digo, ¿Tú lo leí? Pero estaría bien que le dieras. Ok, para refrescar, ¿no? Esa es la idea de la que parto. Con la derrota de México Tenochtitlan ante los españoles y la consecuente invasión hispano-occidental a los territorios de Anáhuac, hoy México y América, que duró 3 siglos, no solo se masacraron miles y miles de ancestros nuestros, tlatoanis, gobernantes, pipiltins, nobles, tlamatinimes, sabios, teomacaques y tlamacasques, sacerdotes, macehuales, gente de pueblo, hombres, mujeres, niños y ancianos, etc. Se destruyeron templos y ciudades, se quemaron miles de amóstoles, libros o códices que contenían su milenaria sabiduría. Se borró en gran medida la historia, se eliminaron las antiguas formas de gobierno, se modificó el trazado de ciudades y el desarrollo urbano, se modificó la relación con Totlalnanzin, nuestra venerable madre tierra, instrumentalizando y mercando industrialmente con sus minas, sus bosques, sus lagos, sus ríos. Se implantaron las instituciones, valores y formas de vida españolas y occidentales, obligando en adelante a los hombres y mujeres indígenas a vivir bajo sus órdenes, bajo sus reglas, con el poder de decidir sobre sus vidas y sus muertes, bajo el consuelo o paliativo de una nueva fe que trajeron a cambio de todo, la religión católica, que cuidaba de ellos mientras consecuentaba su explotación. Además, con la consecuente ocupación de oleadas de migrantes españoles y europeos, muchos de ellos teniendo hijos con los nativos, sobre todo hombres europeos con mujeres nativas, muchas veces por medio de violaciones o matrimonios forzados, la composición demográfica fue cambiando con el surgimiento de lo que se le dio a los españoles llamar mestizos, creando una categoría racial inferior a la suya que les permitía seguir ocupando la cúspide de la sociedad.
Estos así llamados mestizos, que pasaron a formar el grueso de la población, conjugándose ello con la creciente disminución de nativos originarios, producto de epidemias, matanzas y malas condiciones de vida a que fueron orillados, provocó una paulatina e inevitable asimilación de la cultura hispano-occidental y un aparente abandono de las culturas originarias, que, sin embargo, en una estrategia de supervivencia ordenada por los abuelos, siguiendo las órdenes de nuestro último Tlatoani Cuauhtémoc, asesinado por Cortés, se fue sincretizando con la nueva cultura impuesta, cosa de la que los primeros abuelos eran conscientes, y hoy en día algunos aún lo son, pero las grandes mayorías de nuevos mexicanos fueron perdiendo la conciencia, ese es el tema, fueron perdiendo la conciencia de la presencia de la cultura originaria, de las raíces debajo de los ropajes de la cultura hispano-occidental, particularmente la religión. Aunado esto al deseo de no identificarse más con la cultura de los vencidos, los sometidos, en lo que para muchos se ha llamado malinchismo. Pero esa pérdida de conciencia de la cultura originaria subyacente ha llevado a nuestras actuales generaciones a pensarse netamente occidentales, esto es, a tener conciencia occidental. Sin embargo, al ojo crítico, cuidadoso, estudioso de la cultura, esta conciencia occidental se revela como aparente, al ir descubriendo debajo de las apariencias los entretejidos, las voces, las sombras, los ecos de las culturas ancestrales, asomándose en los topónimos, que son los nombres de los lugares, en las ruinas y vestigios de tiempos lejanos, en las comunidades remotas que existen todavía, en los cerros y en los ríos, en los animales y plantas, en las leyendas y refranes, en los cielos, en las palabras cotidianas, en nuestra alimentación, en las lenguas originarias que sobreviven, en las tradiciones de sus hablantes, de modo que cuando se asoma uno más allá de la superficie del trajín entre autos, asfalto y cervezas, de los medios de manipulación, puede uno vislumbrar las raíces anahuacas palpitantes, buscando abrirse camino en sus territorios, en Anáhuac. Pero, ¿qué tanto, hasta dónde pueden reverdecer esas raíces ancestrales en nuestra conciencia hoy? La pregunta, la repito, es: ¿cómo es tener conciencia anahuaca? ¿Es posible en un México occidentalizado? Como pista, estoy contraponiendo la conciencia anahuaca frente a la conciencia occidental. Solemos creer que somos occidentales, tenemos una conciencia occidental. ¿Es posible tener una conciencia anahuaca? ¿Cómo es esto posible en este México que parece tan occidental? Esa es la pregunta. La palabra está para quien quiera empezar a opinar, a dar una idea, un esbozo, lo que surja. Bueno, Adelante. bueno, yo creo que la conciencia sí se puede crear, ya que, en mi opinión, estamos fuera de identidad. Bueno, tenemos, ¿cómo expresarlo? Habemos tantas personas que no tenemos el conocimiento como tal sobre el tema, y de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, sino en cambio seguimos un patrón que nos han marcado desde chicos, ¿no? Día de Muertos, tradiciones que desconocemos. Lo vemos con las generaciones nuevas, mucha gente no tiene conocimiento, no tenemos conocimiento, sino en cambio se hacen un tatuaje de esto, se hacen un tatuaje de lo otro. Creo que para esa gente es un buen comienzo, porque aunque lo niegan, por algo lo hacen. Pero inconscientemente creo yo que solamente hace falta a personas como ustedes para llevarlos al camino del entendimiento, al camino del conocimiento sobre el tema. No vaya, esa es una opinión que yo, la percepción de lo que acabas de leer, yo siento que es así. Estarías diciendo que sí está ahí nuestro inconsciente colectivo. Sí, definitivamente sí. O sea, simplemente no nos damos cuenta, no tenemos esa
estamos faltos de identidad, vaya, o sea, no tenemos el conocimiento necesario, sino en cambio es palpable, lo tenemos en todos lados. Dice la lectura que acabas de terminar, o sea, en los nombres hasta en nuestros municipios, aparentemente mucha gente se avergüenza, pero yo he escuchado gente que dice la casa de la serpiente, ¿eres de Coacán? Y de repente, no, soy de la casa de la serpiente. ¿No? O sea, es diferente. O sea, lo que hay que hacer es encaminar y en el camino a la gente que está en ese término, vaya. Es entenderlo. En ese entender, hacerlos entender y en ese entender, vaya. Yo apoyo esta parte que están haciendo ustedes, porque estoy seguro que con este tema poco a poco se van a ir sumando muchísimas más personas, sobre todo jóvenes. Javier, ¿nada más? ¿Está bueno? No, yo sí quiero decir mucho porque Todo. esta situación se puede vivir en este mundo occidentalizado como Anahuaca desde la conciencia genética, porque está en nuestros genes y a veces nada más basta un sonido de tecocoli, un toque de huehue para que despierte nuestros corazones. Lo único que tenemos que borrar de nuestra existencia es todas esas cosas que se nos dan a través de la televisión, la radio, la prensa, etc. Pero está implícito en nuestra genética. Entonces cuando oímos el tecocoli, no sabemos qué, pero algo nos está llamando. Cuando oímos el huehue, no sabemos qué, pero algo nos hace que dancemos aunque no sepamos danzar. Sí se puede vivir desde el entendimiento de lo que nuestros abuelos, nuestros padres nos enseñaron. Porque ellos tenían cierto reglamento de comportamiento para nosotros. ¿Me sirvo café? Por favor. Yo sí, en la actualidad, inclusive ese comportamiento se ha vuelto nada. Esa enseñanza de los abuelos, ¿no? Yo recuerdo cuando era chica, oía que mis abuelas, porque yo soy de dos familias matriarcales, que nos tenían ciertos límites y respetos al mismo tiempo. A nosotros nos enseñan a respetar al hombre, apoyarlo, y al hombre le enseñan a respetarnos y apoyarnos a nosotros. ¿Dos de café chiquitas también? ¿Una? ¿Una? Entonces, pero eso se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo con las ideas que vienen de fuera, de fuera. ¿Stevia está bien o azúcar? ¿Stevia abuela o azúcar? Sin azúcar. ¿Sin azúcar? Se va perdiendo. ¿Por qué? Pues porque si el joven no actúa como el común, entonces no es moderno, entonces no tiene un estatus social, y para tener ese estatus social cree que tiene que tirar todo lo viejo y lo antiguo, ¿no? Y no es posible, o sea, no es posible. Al respecto no es posible. Entonces así está nuestra genética incluso. Solamente es acercarnos poco a poco. ¿Verdad? Yo he visto cómo los niños a la hora que se les empieza a enseñar a danzar, sus caritas llenas de gozo y no quieren salir de ahí. Yo tengo una pregunta. Gracias. Entonces es volver a retomar la enseñanza poco a poco sin obligaciones. Llévanos a temazcales, pero a temazcales realmente tradicionales, no temazcales como los que ahora están tipo spa, no temazcales canábicos, o temazcales cosméticos. Pues mire, creo que yo así como usted, yo también visité otros países, pero en especial Estados Unidos. Estuve viviendo allá y nosotros los de aquí somos muy diferentes, pese a que luego llega la gente y como dijiste se vuelven malinchistas, se les olvidan las cosas, a qué pertenecemos, a dónde pertenecemos. Sin en cambio,
es allá donde más noté yo que la sangre, la genética, o sea, no se puede negar. Encontré tanta gente que ni siquiera habla español. Así es. Que incluso tienen más conocimiento y adoran más a Moctezuma y traen a Popocatépetl, así tatuados en la piel. Dice el dicho que, ¿cómo dice? Sentir lo que es extrañar a Dios en tierra ajena. ¿Cómo? Sí, hay que amar a Dios en tierra. Ahí en realidad es cuando yo vi gente que decía, bueno, Él es más, incluso hasta defiende más esa parte de nuestra historia que hasta uno mismo. Y siento que es gente que sabe solamente lo esencial. Pero eso para mí es sangre, es la sangre, es lo que uno trae adentro, que uno no ha descubierto. Yo creo que sí es algo así como que escuchar algo que nos despierte. ¿Cómo se le puede decir, primo, a eso, si no es nacionalismo? La conciencia. Pero sí sería nacionalismo. Es el gusto por tu nación. Ahí hay que entender, creo yo, el tema del nacionalismo de la manera más prudente posible, porque es una palabra que se prostituye mucho en manos de los políticos, se manipulan, se utilizan a su conveniencia. Entonces ese nacionalismo o patrioterismo lo usan para defender sus intereses, sus proyectos políticos, pero en un sentido más puro sería ese amor que tienes por tu nación. Ahora hay que entender lo que es una nación. Nación no es propiamente el país, la nación es la gente, sobre todo. Va involucrada el país, va involucrado el territorio, pero sobre todo es la gente. Entonces, la gente con la que creces, la gente con la que te formaste, la gente de la que aprendiste la cultura, con la que aprendiste a hablar. Entonces, ¿cómo no va uno a amar a su nación? A menos de que traiga uno el malinchista ahí muy metido, ¿verdad? Yo al respecto quiero decir algo, ¿no? Yo recuerdo una vez estaba yo allá en Nueva York y estábamos dando una conferencia y llegó un alemán. Después de la conferencia nos pusimos a platicar y nos comentó de un Namoshri que existe en una iglesia, si no mal recuerdo, adelante de un pueblo que está en Actopan. Un Namoshri es un códice. Y nos decía, vayan a verlo. Entonces cuando fuimos a verlo, nos quedamos así asombrados porque ahí dice tal cual que el nombre de Malinche fue para Cortés. Ella, su verdadero nombre era Isabel de Chiquibel. Inclusive aquí en Coacalco vivió tal vez un nieto, bisnieto, tataranieto, no sé. Y él se llamaba Águila Negra. Él fue el que nos dio el nombre verdadero de ella. Cortés vive con ella y le pone Doña Marina, ¿no? Entonces Marina como que suena Malinche también, la enredadora, porque el significado de Malinali es la enredadera. Entonces los abuelos le dan a Cortés el nombre del señor enredador. El nombre de Malinche es de él, no es de ella, ¿verdad? Inclusive cuando ya pasa todo, Cortés trae a su esposa de España y ella queda al servicio de esta mujer. Y en un descuido le corta la cabeza. Doña Marina, la mujer de Cortés, le corta la cabeza y se la llevaba entre la ropa para que se escurre sangre y los guardias la ven, los domiciliados y la cortan. O sea, ella nunca le perdonó a Cortés la forma en que lo usaron. ¿Sabe quién la manda? No, pero es que no en este caso vuelvo contigo como vuelvo con Iturel. A ella no la mandaron. Ella era hija, se cree que de un gobernante, pero
cuando le leen su tonalama, sabían quién era ella, que estaba destinada, y entonces la desechan. Sus mismos padres la empiezan a regalar, se la llevan los postecas y los comerciantes. La traían los postecas hasta los comerciantes como esclava, hasta que la sientan un rato allá por Mérida, donde aprende castellano, porque ya ahí había 2 castellanos que habían llegado con anterioridad. No, aprende castellano, aprende maya, aprende muchos idiomas ella, o sea, ella era políglota, ¿no? Entonces, la razón de que ella sabía castellano es que se la regalan a Cortés para poder entender las cosas, ¿no? Pero ella inclusive al juicio, porque no sé más allá, pero a mi juicio a partir de ahí nace la Llorona, porque ella lloró mucho por su pueblo, ¿no? Entonces, a veces cuando decimos malinchista, el malinchista es sinónimo de vendepatrias, ¿verdad? Pero resulta que el hombre era de Cortés, ¿no? Sí, y sabe por qué esa razón se pasó a la historia como si fuera el nombre de ella. Yo creo que se va haciendo el juego del teléfono descompuesto, ¿no? Sí. Definitivo. Pues digamos en los escritos de León Portilla, según esto dicen que ella no hablaba castellano. O sea, supuestamente ella, como dice ahí, que ella solamente hablaba náhuatl, que había otra persona que era la que hablaba, o sea, que eran dos traducciones, que Cortés le decía a la otra persona, era un fraile, ¿no? Y esta persona le decía a ella, según le dice León Portilla, que ella nunca tuvo un contacto directo con ella, aunque en otros libros, también en castellano, dice que ella ya sabía hablar castellano, pero que nunca lo declaró, supuestamente para seguir cubierta en la plática, ¿no? Bueno, porque pues allí en la librería pues yo me encuentro muchísimos libros, ¿no? Y es donde yo veo, por eso tenemos los códices, hay códices ahí, el códice florentino, y algunos otros códices, que pues en su momento, si los puedo Tenemos fotocopias. si los puedo tomar prestados, los pásalos. Sí, de hecho pues sí tenemos mucho material ahí en la librería, ¿no? Pero pues en su momento pues yo creo que voy a tomar algunos. O sea, si yo he agarrado lo más común, se puede decir, porque siempre he sido más curioso, así que de repente me llegan en esos tiempos de preparatoria, vaya, de repente llegan, ¿sabes qué? Quiero la misión de los vencidos, y que ching, ya vendí 50, y ya digo, ¿por qué tantos? Y ya me llevo uno a mi casa, vamos a ver ya por qué, y de repente, Balúcana, a ver, ¿por qué Balúcana, no? Y es de la forma que yo he ido, pues, viendo, ¿no? O sea, no sé si qué tan cierto sea, pero pues bueno, cada quien maneja sus propias reacciones, ¿no? A ver, voy a hacer una pausa, nada más para tratar de rescatar el hilo de la conversación. Obviamente todas las opiniones son interesantes. El tema, recordemos, es la conciencia nahuatl. ¿Cómo es la conciencia nahuatl? ¿Verdad? Yo creo que hemos partido ya a hacer unos trazados interesantes que nos van llevando hacia el tema. Una parte decías tú, por ejemplo, que viene en nuestro inconsciente colectivo, está nuestra cultura originaria, entonces como que habría que rascar ahí en el inconsciente colectivo. Decía la abuela sobre la genética, que viene también en nuestros genes. Esto quiere decir que aunque ni siquiera hubiéramos crecido aquí en México, podría venir alguna información de nuestra cultura originaria, antigua, en nuestros genes. De modo, me imagino que a lo mejor cuando uno se encuentra por primera vez con la cultura nativa, pueden tener como una sensación de reminiscencia, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, que he estado investigando mucho, bueno, obviamente me falta mucho por investigar, pero voy agarrando textos y lo que me voy encontrando, videos y todo lo que voy encontrando sobre las antiguas culturas, y me da una sensación constante de estar recordando, no de estar aprendiendo cosas nuevas,
sino de estar recordando. Es una sensación muy curiosa que yo no sé exactamente a qué atribuirse. Yo no sé si esto es real, pero muchas veces me da esa sensación de estar recordando. No quiere decir que me pueda yo poner en un estado de trance a meditar y recordar cómo se veía Teotihuacán cuando había gente, cuando estaba habitada, ¿no? Porque a lo mejor ni siquiera estoy ahí. Pero sí me da una sensación de ir como que me van cayendo 20, me van cayendo cientos 20, ¿no? De que a lo mejor hay mucha cultura, como dices tú, en nuestro entorno, que no se hace uno consciente porque no la estudiamos en la escuela, pero que ahí está. Y de repente cuando te pones a estudiarla, como que van atándose los cabos. Esa sensación de ir recordando, de ir tomando el sentido, me ocurre. Entonces, el tema de la conciencia, a lo mejor para tratar de darle un nuevo envión al tema, habríamos que entender a qué nos referimos con conciencia. El tema de la conciencia es complicado y yo no sé si había un vocablo equivalente a la palabra conciencia en nuestras lenguas originarias, en náhuatl en particular, que las conocemos. Yo he investigado y tratado de encontrar si hay un sinónimo o una traducción de conciencia. Como tal no lo encuentro, pero viene un vocablo muy interesante que es el de yolo, que yolo significa muchas veces corazón, pero también a veces significa pensamiento, también significa vida, ¿no? Como que tiene mucho que ver con esa parte interior del alma, del espíritu. Entonces sí, pero una parte es el yolo, donde habita la esencia creadora, y otra cosa es el pijillo, que es lo que llaman nuestro plexo solar, donde está nuestra alma, que al morir se dispersa hasta en los 3-4 palabras. Entonces, lo que tú decías ahorita, por ejemplo, leo y parece que estoy recordando, es tu genética que está despertando. Y tu genética tarde o temprano te va a llevar a la conciencia plena e inconscientemente vas a empezar a caminar. Por ejemplo, si has leído lo de los castigos, ¿no? Entonces, ching, qué difícil. Yo tuve la oportunidad de mirar la forma de castigos árabes y compararlos con los castigos mexicas, y son idénticos. Sí. Son idénticos, ¿no? O sea, parece que somos musulmanes. Lo que pasa aquí es que finalmente somos una sola raza, la raza humana que en su momento convive y vive junta y que tiene que dispersarse por necesidades X, ¿no? De evolución de la tierra, de la sociedad, todo. Pero todos tenemos un mismo principio, al final, ¿no? Es como yo te decía el otro día, resulta que el kibbutz, que es judío, es idéntico al calculi, y las formas de gobierno del kibbutz son iguales a las del calculi, y las formas del Islam son iguales a las del calculi. Y tú dices, ¿cuál fue la primera nación que sometió a todo el mundo? Cuando tú dejas fluir tu genética, tu mente, tu espíritu, y te dejas llevar por esa sensación de que esto ya lo viví, esto ya lo conocí, ya estuve, entonces tú solito empiezas a actuar como tal, ¿no? Tu conciencia te dice, esto no debe ser porque no era lo correcto. Por ejemplo, ahora, ¿no? Los chicos toman pulque como tomar agua, cuando realmente eso nada más era para los ancianos de 52 años en adelante. ¿Por qué? Porque ya habían cumplido con todo su rol de vida, desde crecer, educarse, casarse, enseñar, guiar, trabajar, todo. O sea, ya habían dado todo, ya a partir de los 52 años ya tenían derecho a disfrutar de la vida como quisieran. Inclusive las medicinas que llaman ahora, nada más era para los ancianos, ¿no?
Entonces es algo que en tu inconsciente te dice, vente, vamos a echarnos unos pulques o vamos a echarnos un peyote. Todavía no es mi tiempo. Todavía no se lo gana. Exacto. De hecho era una sociedad de meritocracia finalmente. El merecimiento es indispensable. Así es. Entonces tu genética solita te va llevando y tú dices, aquí he estado. Siento que aquí estuve, siento que ya lo sé. Eso es despertar la genética y fluir con ella, fluir y conocer más cada vez más y no es que seamos sabios, simplemente no preguntamos ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Si fue? ¿No fue? Simplemente aceptamos y eso mismo nos lleva a la mano. Le voy a hacer una pregunta, voy a aprovechar que está usted aquí, abuela, a ver qué perspectiva nos puede dar de esto. Hace poco, en una conversación que vi por ahí en WhatsApp, había alguien que atribuía que los descendientes de toltecas, ya sabemos que los tlatoanis mexicas fueron tlatoanis porque establecieron la norma de que para ser tlatoani tenían que traer sangre tolteca a partir del gobierno de Acamapistli, que fue el primer tlatoani formalmente. Acamapistli, que fue por ahí en 1380 años, creo, ¿no? Más o menos. Fue el primer tlatoani. Antes hubo otros gobernantes, pero de la ciudad como tal, el primer tlatoani fue Acamapistli, y él venía de Coloacán, que se supone que eran los descendientes de los toltecas. De Tula, cuando cayó Tula, se fueron a varios lados, pero parece que estaban en la zona de México, estaban en Coloacán, los descendientes toltecas. Se dice que los toltecas pues eran los sabios, los artistas, los que tenían la civilidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Eran los cultos. Entonces, ser descendiente de tolteca, pues yo así lo interpreto, te daba mucho estatus. Los aztecas, los mexicas venían de una tradición chichimeca, poco menos cultivada, y entonces querían justificar su linaje para poder establecerse como los que mandaban en el Valle de México, en el Valle de Anáhuac. Entonces, con esa intención, empezaron a poner que sus gobernantes fueran descendientes de toltecas. La pregunta, abuela, a ver cómo lo ve usted, es si el tener sangre tolteca te garantiza o te da una sabiduría extra en los genes. No, porque los toltecas es la segunda cultura más fuerte aquí en México. Hay una que no menciona y que es importante, y desde que los que son descendientes de los chichimecas, que son los olmecas. Los olmecas fue la primera, o por lo menos se sabe que es la primera gran civilización, ¿no? Una civilización que se perdió en el tiempo y en el espacio, porque esa civilización vio el diluvio. Y los que logran dispersarse y salvarse son los que van a ser los toltecas. Pero, por ejemplo, en el caso de los chichimecas, inmediatamente después del diluvio se van hasta Alaska y a Nicaragua. Ellos eran olmecas. Pero obviamente, ya cuando vienen a encontrar la civilización tolteca, que tolteca quiere decir tulteca, los del Tule, los que hacen no hacen el valor para el juego de pelota. Tultecas, no toltecas. No, esas son Olmecas, ¿no? Pero ellos, los chichimecas, eran olmecas, ¿sí? Que lo olvidan por el tiempo y por las generaciones que fueron desde aquí hasta allá y que regresaron, porque regresaron generaciones después. Lo olvidan. ¿Quién les dice y quién hace todo este rollo? Tlacael, el que era tepaneca, que era la nación más vieja reconocida de esta zona, y allá. Él los alcanza ahí en Zumpango
los convence, le da la dirección y él es el que les va a decir: ustedes son aztecas. Y entonces por eso se involucran con este lugar, ¿cómo se llama? Ahí, de donde sale Tosi. La abuela Tosi es la abuela, Culhuacán. Por eso los involucran con Culhuacán. Y bueno, Culhuacán era persona de Iztapalapa, ¿no? Por ahí. Culhuacán está un poquito más para acá, antes de Iztapalapa. Entonces, ahí, por ejemplo, ellos lo reciben, pero por conveniencia, porque querían que lucharan en contra de los de Chapultepec. Van a luchar contra los de Chapultepec, y aquí hay una cosa: ellos no mataban gente, llegan con costales de orejas y de narices. Y a razón de eso, pues, ahí los corren y los mandan a Tizapán, que hoy es Santa Úrsula. Pero ellos, pues, nunca nadie ha adquirido un compromiso con ellos. Entonces van y le piden una hija y entre ellos la van a casar. Y cuando llega le están sacrificando y se acercan a él y le dicen: ¿por qué te enojas? Si de hoy en adelante es Tosi, ¿sí? La abuela de la nación mexicana. En ese momento nace la nación mexicana. Dos. Y la palabra significa abuela. Es la abuela. Oye, señora, ¿por qué he leído algo acerca de cómo la sacrificaron, cómo ese rollo, pero no había escuchado entonces, ahí está la clave. Ella es la abuela de la nación mexicana. Y algo que yo les recomiendo: yo tengo una biblioteca asquerosa, pero algo que yo siempre aprendí desde niña es que si yo escribo un libro, es mi verdad, a mi conveniencia, a mi alucino, lo que quiera. Entonces, si yo soy la lectora de ese libro, tengo que aprender a leer detrás de las palabras. ¿Sí? A mí un libro me lleva una noche de leerlo, no importa qué tamaño sea, me lleva una noche. Pero me lleva a veces meses en despedazarlo, volverlo a despedazar hasta llegar a mi propio. A su traducción. Exacto. Pero hay otra cosa, ¿no? Yo siempre lo digo: esta es mi verdad. Una verdad que a nadie le pongo, solo comparto. Yo creo que es lo bonito de la lectura, ¿no? Que Claro. nos pueden prestar el mismo libro a todos y depende de la interpretación del uno. Pero bueno, tomando lo que tú estabas diciendo sobre los toltecas, entonces se nos vendió que la sangre tolteca era la mejor, porque incluso pues hay muchos libros de sabiduría tolteca que pues hay uno muy famosísimo de los 4 acuerdos, pone la sabiduría tolteca como la máxima de todo su esplendor y como que lo que ellos decían. Bueno, pero es que serían dos cosas diferentes, porque una cosa es la toltecayo, que es el conocimiento y la tradición cultural de los toltecas, y otra cosa es la sangre. Yo lo que estaba cuestionando es si esa grandeza espiritual de los toltecas se pudiera transmitir genéticamente. Pues, porque el conocimiento tolteca, pues sí, es entonces tú te refieres más como que, no sé si sea la palabra linaje, como que te daba estatus. Sí, de tal manera que el linaje tolteca puede o no justificarle un derecho. Bueno, en la trascendencia, vaya, ¿cómo se le puede decir? O sea, para ser o no ser, en este caso, natuano, por decirlo, ¿no? O sea, que te garantizaba haber tenido sangre tolteca para poder serlo, ¿no? Exactamente. Yo creo, personalmente, que eso era una convención, era un acuerdo por conveniencia política. Sí, no quiere decir que los tlatoanis fueran más altos, porque los hubo medio brutos también. Dicen, por ejemplo, el Cristo no andaba tan bien, no le salía de nada ser tolteca. Nada más era guerrero, él era guerrero. Entonces, el tener sangre tolteca no era más una justificación política,
legislativa para tener derecho al poder. O sea, como que los grandes líderes hicieron su propio mandato para que su raza pudiese gobernar tal vez por siempre. Sí, porque ahí de ahí generaron toda un linaje, porque todos van a ser primos, parientes, Sí. y en línea vienen gobernando. Pero de acuerdo que es una sociedad de meritocracia, no debiera de ser así, no debiera de ser así, ¿no? Ponemos ahorita, por ejemplo, los Moctezuma, que hace mucho dejaron de funcionar como tales, pretenden que por el simple apellido tienen derecho a gobernarnos. No es cierto, porque no han hecho mérito alguno por la nación. ¿Sí? O sea, que el mérito es más importante incluso que el poder. Sí, el mérito es bien importante. Mira, yo le decía a Coachacale, ¿no? Yo soy de linaje Cuauhtémoc y de linaje Moctezuma. Solamente había que saber mucho. Nunca lo hemos dicho, pero sí trabajamos. Traemos, como dicen, aquí metido la sangre al pueblo, por eso luchamos y por eso estamos. Tú me dices, maestro, ¿qué empiezas? Pues, ahorita nos casamos. Sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. De la hora que tú digas, ya estamos en tiempo, pero tú me dices, ¿no? Cuando ya estén tus amigos. Sí, Voy a tratar de retomar a través del hilo, tratando de esbozar una idea de lo que es la conciencia, para que podamos vincularla con el tema de la conciencia náhuatl. Conciencia es una propuesta que les hago de todos los veces. Conciencia sería esa capacidad del alma, del espíritu, de notar, darse cuenta de algo. No tal que, por ejemplo, yo puedo estar consciente de que aquí hay una silla. En el momento en que lo noto y puedo poner mi atención en ello, estoy haciéndome consciente de que hay una silla. Pero más allá, de repente puedo notar que esta silla está en un círculo y yo estoy en ese círculo, y así voy ampliando mi conciencia. Me hice consciente de que hay una silla, me hice consciente de que yo estoy en una silla, de que ambos estamos en un círculo, que este círculo tiene un banal y que hay una fotografía de Cuauhtémoc al centro, que estamos haciéndole un homenaje a Cuauhtémoc por la mexicanidad, y voy adquiriendo conciencia, una conciencia cada vez más amplia, en la medida en que voy notando más cosas. La conciencia más profunda seguramente tiene que ver con el notar las cosas que tienen que ver con mi propia existencia. No tanto hacerme consciente de que hay una araña por ahí caminando, de que de qué lado hay unas bocinas, de que pasó un camión, sino de que yo estoy aquí en el mundo, en una cultura, en un país que le estamos llamando Anáhuac. Hacernos conscientes de Anáhuac significaría darnos cuenta que el México contemporáneo está plantado encima de algo más amplio que llamarse Anáhuac, por decir algo. De ese modo nos vamos haciendo conscientes en la medida en que yo voy siendo capaz de pensar y enfocarme en esas cosas y darles una dimensión en torno a mi vida. Esa es una definición que les propongo ahorita, que ustedes, si quieren, la pueden desplazar, para entender lo que significa ser conscientes y, por consecuencia, ser conscientes de que somos anahuacas y no somos occidentales, o somos las dos cosas. ¿Verdad? Creo que ya se metieron el tiempo encima y ya los chicos van a empezar a bailar. Esto, propongo esto, pero quisiera ver si antes de irnos quieren comentar algo para cerrar con su idea, cada quien. Bueno, en resumidas, perdón, para resumir, ¿se puede ser consciente? Sí. Sí se puede ser consciente, o reitero lo que dije, porque tenemos todo palpable, todo cerca, que no lo queremos ver, muchas veces es diferente, pero lo tenemos a la mano. Otra, como comenta, aunque no queremos, nos salva, de dónde no sabemos.
Mi respuesta al tema es si se puede ser consciente en estos tiempos. Lo único que hace falta son talleres con la temática que ustedes están abordando. Trabajo. Trabajo nada más, ¿no? Sí. La genética y eso toca puntos del corazón y ahí empieza a caminar. Y ya para cerrar, no sé si quiere pintar algo, ¿eh? Creo que me dijo pensar y pues sí, creo que sí se puede ser consciente porque hay muchos grupos que todavía están rescatando nuestra cultura, ¿no? ¿Qué nos hace falta? Estudiar la historia, buscar nuestros vínculos ahí y trabajar. Preguntar y trabajar, vivenciar, porque los libros no nos dan experiencia. Es decir, no estamos condenados a ser discipulados. No, eso es parte, pero no es todo. Pregunta. Si ya terminaron, perdón. ¿Qué significa? El Tlamanali es un altar, es una ofrenda, tiene un significado complejo, si quieres para la próxima se los explico. Pero tenemos aquí los 4 combos del universo, tenemos los 4 elementos básicos y tenemos las 4 divinidades principales. Aquí tenemos del lado norte, que bueno, empezamos por el oriente, el amarillo, es el oriente y tenemos aquí a Quetzalcóatl y lo representa el viento. De este lado tenemos a Xipetotec, la mujer Xipetotec, que aquí representa el poniente, pues Cihuatlampa, que es el rumbo de las mujeres, y lo representa la medicina, las plantitas. De este lado tenemos el sur, el Iztlampa, que está asociado con el Huitzilopochtli y con el agua. Y del norte tenemos a Tezcatlipoca, y asociado con el tierra. Listo. Después lo vamos viendo con calma. Y en el centro, pues el fuego, el verde es abundante, ¿no? Tierra. Aquí está cerrada la cosmovisión, ¿eh? Además, que hay un título de Sufragio.